a todos a la librería Tercios Viejos, proyecto Tercios Viejos. Decimos proyecto porque aquí, aparte de presentar libros, hacen charlas, incluso algunas veces después de las charlas se toman cervezas aquí. Hoy ha sido un fallo tuyo, no estoy aquí nada para tus amigos. O sea que bueno, y salimos por ahí pues a la feria, por ejemplo, en marzo, la semana que viene, si el coronavirus no lo impide, pues se está suspendiendo cualquier tipo de evento público. Vamos a la feria de Leganés, bueno, concurso de modelismo estático de Leganés, que nos gusten las maquetas y eso de todo tipo, tamaño y color, está muy bien. Pues ahí, pero como hay stands, pues nosotros somos los de los libros. Y dentro de 2 semanas vamos a No Solo Militaria en la Casa de Campo, que se hace 2 veces al año y bueno, es una feria de todo un poco. Pues encontrar desde espadas, uniformes y libros. Y los libros que normalmente somos nosotros. Como veo mucha gente aquí joven, y digo joven porque normalmente la edad media que tenemos aquí es de 100 años para arriba, más o menos. Gracias, muy joven. Bueno, hay unos más jóvenes que otros, y te voy a decir, los vampiros somos así, pero no. O sea, pues es agradable ver que hay gente que os gusta el tema de la lectura. Yo empecé de pequeñito, no me preguntéis por qué, no soy ni de familia realmente de militares ni nada, soy un tío bastante normal, me gusta el fútbol y salí con mis amigos, o sea que me imagino como todos vosotros. Bueno, a lo que voy, yo soy José Alberto Rodrigo, soy uno de los 4 socios. Los otros 3 socios es un doctor en Historia, un editor, que es el Lucas Molina, de Galambú, que es el doctor en Historia, Rafael Rodrigo, y el cuarto en Discordia es Augusto Ferrer Dalmau, que es el señor que pinta esas cosas tan bonitas de letras. Hago siempre la mismo, me sé ya de memoria la presentación que hago, la cambio un poquito en función del público. Hoy, lógicamente, pues a lo que venís es la presentación del libro de Julio. No voy a destripar, hacer spoilers del libro, entre otras cosas porque si no todo el mundo me pregunta, ¿te has leído? Pues no me leo todos los libros que se presentan aquí y mucho menos todos los libros que tenemos arriba. Lo que sí que es cierto es que, bueno, más o menos te voy a decir, Julio, que me agrada que sea un libro sobre Edad Media porque normalmente aquí, o sea, hacemos normalmente una presentación prácticamente todos los días, 4 o 5 a la semana. Empezamos con una hace año y pico, empezó a abrir este local y bueno. Y no hay un orden, o sea, según cae, aquí te pillo, aquí te mato. Normalmente, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hace mucho? Si os gusta el tema de la historia, pues principalmente os podéis imaginar que es hay guerra civil, guerras de la guerra de África de 1920, el RIF, hay también temas napoleónicos. Colaboramos con una asociación que una vez al mes nos viene, el Foro Español para Historia Militar, especializados en napoleónico. Por supuesto, Segunda Guerra Mundial, que por mucho que digan, pues la Segunda Guerra Mundial, o sea, Salvar al Soldado Ryan sigue vendiendo libros. Hay algo de antigua, hay algo de historia antigua. Algunos de los clientes aquí habituales nos pedís cosas antiguas. Y bueno, pues se ha hecho algo de romanos. De hecho, hay un par de hemos hecho. Nos podéis seguir, me imagino que todos tenéis Facebook, Instagram, Twitter, nos podéis seguir en redes sociales, aparte en la página web. Buscáis Librería Tercios Viejos. Ya veis todos los eventos que hacemos y tal. Como curiosidad, os diré, por ejemplo, que hace 2 semanas aquí viene lo que se llaman asociaciones de recreacionistas. Como esto es más o menos grande, pues vinieron la asociación antigua Clio, que venían disfrazados de romanos. Si conoces a alguien te puedes haber traído algunos caballeros medievales y bueno, entonces pues bueno, te explican cómo son las armas. La verdad es que está chulo. En concreto con Julio, vuelvo a repetir que cuando me viene alguien, una persona, en este caso joven, o sea, tenéis casi la edad de mis hijos, ¿no? Pero vosotros sin casi, pues me agrada. Es decir, oye, por lo menos la gente, es lo que dicen que la gente joven no leéis, pues bueno, yo creo que sí, habrá de todo, ya está. Y es cierto, vuelvo a repetirte, en primer lugar, por quién eres, o sea, bueno, creo que tienes una excelente carrera por delante, espero que escribas muchos libros o que los presentes aquí. Ojalá. Y que sobre todo que te los compren. O sea, si son buenos amigos o no, tienes que comprarlo. Al final, ¿esto cómo funciona? Aquí Julio suelta el rollo, esperemos que no os paséis mucho. Y bueno, le interrumpís, le hacéis las preguntas así a mala leche, así que después se pongan en un compromiso. Luego, si no, al final, pues hay ruegos y preguntas. Y luego, pues oye, el que quiera se coge el libro del fondo, viene aquí, lo firma y se para arriba. Y dicho lo dicho, no voy a entrar en temas como lo que hemos comentado antes sobre la batalla del Salado y todas estas cosas, que a mí son algunas cosas que ahí sí que me gustan. Porque eso te toca a ti. Eso es. Te lo he dicho, oye, bienvenido y son todos tuyos. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Sé que no es nada fácil
un viernes a las 7 de la tarde, encima en pleno puente, venir aquí, pero bueno, la historia gusta, por suerte, a algunos, y vamos a intentar disfrutar un poquito y aprender algo, yo el primero. Bueno, como sabéis, el tema, yo os voy a hablar de historia militar, en concreto en un periodo muy, muy encorsetado, que es de 1275 a 1350, lo que la historiografía ha denominado Batalla del Estrecho. Pero antes de nada, vamos a ponernos en antecedentes para ver cómo llegamos a esa situación, a esa batalla por el Estrecho de Gibraltar, cómo hemos llegado hasta ahí, ¿vale? Bueno, todos sabéis seguramente lo que ocurrió en las Navas de Tolosa en el año 1212, cuando el rey castellano, el rey de Aragón y el rey de Navarra derrotan en una batalla grandiosa a los almohades, y 10 años después el imperio almohade empieza a sucumbir, empieza a venirse abajo, porque pese a ser un imperio muy grande, era un imperio con pies de barro, ¿no? En 1224 reina en Castilla el rey Fernando III. En 1224 hay unas cortes, las cortes de Muñoz Carrión, en la cual el rey decide, comunica a sus vasallos, que no va a renovar las treguas que había con los almohades y que va a lanzarse a la conquista de lo que quedaba de Al-Ándalus, ¿no? No podemos entrar en detalles de lo que fue el reinado de Fernando III, pero baste decir que desde 1224 hasta 1252, que es la fecha en la que el rey muere, se conquista toda la Andalucía del Guadalquivir, se conquista la mitad sur de Extremadura, se conquista Murcia, que se hace reino vasallo, y bueno, en esas pocas décadas se incorporan a soberanía cristiana lo que aproximadamente supone un quinto del actual territorio nacional español, es decir, en torno a unos 100.000 kilómetros cuadrados. Partíamos de una situación en 1212 que no había ninguna posición cristiana al sur de Sierra Morena, para que unas pocas décadas después, menos de medio siglo, los castellanos estén ya en el Océano Atlántico y estén ya a puntito de entrar en Gibraltar, en la zona del Estrecho de Gibraltar, ¿vale? Un par de fechas. En 1236 se conquista Córdoba, que había sido la antigua capital califal. En 1246, por un pacto de vasallaje entre Muhammad I, primer rey de Granada, y Fernando III, Jaén pasa a soberanía cristiana, y en 1248 se conquista la gran ciudad musulmana de Andalucía, que era Sevilla, ¿vale? A partir de ese momento, a partir de 1248, podemos establecer que toda la España musulmana, los enclaves que quedaban son sometidos. Es lo que se ha llamado la España musulmana tributaria, porque la debilidad militar de estos enclaves musulmanes era tal que no les quedaba más remedio que llegar a algún tipo de pacto con la potencia arrolladora de Castilla. Se crean 4 enclaves. En Murcia, los voy a ir diciendo de oeste hacia el este, ¿vale? El reino de Murcia, el reino nazarí de Granada, luego los territorios de la zona del Guadalete, cuya capitalidad reside de algún modo en Jerez, y por último, en el oeste, el reino taifa de Niebla, que su rey era Ibn Mahfuz. En 1252 hemos dicho que muere Fernando III y accede al trono castellano-leonés el que sería conocido con posterioridad Alfonso X el Sabio, conocido por todos por su gran labor científica, literaria, etcétera, pero también es menos conocido por su labor política, pero también llevó a cabo una gran tarea. Entre 1252 y 1262, Alfonso X se dedicó un poco a ir minando progresivamente los cimientos de esa España musulmana sometida, digamos. ¿Cómo? Pues a pesar de formalmente mantener los pactos que había firmado su padre, poco a poco va haciendo pequeñas triquiñuelas, digamos, para hacer la vida de los musulmanes en esa zona más difícil y que se fuesen. Hasta que llega un punto que ya directamente en el año 1262 decide por las armas tomar el reino taifa de Niebla. Niebla es asediada, el rey Ibn Mahfuz pierde el título, bueno, pierde su reino, aunque se le dan tierras. Y ya en ese momento, digamos que el resto de poderes musulmanes no estaban contentos con la situación, pero como dice el refrán castellano, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ¿no? Pues lo que pensó, que eso fue lo que debió pensar Muhammad I, el rey de Granada,
no le gustó evidentemente ese movimiento, entonces empezó a tramar una gran insurrección, que fue lo que luego la historiografía ha denominado la Revuelta Mudéjar. La Revuelta Mudéjar fue de 1262 a 1264. En esa España musulmana sometida a tributo por los cristianos, seguía viviendo la población musulmana mudéjar, pero en los puntos fuertes, para controlar el territorio, los castellano-leoneses habían puesto guarniciones militares para controlar ese territorio. Pues bien, en esta sublevación, la población mudéjar, con ayuda, y esto es muy importante, de unos 3.000 voluntarios benimerines, esta es la primera vez que contingentes benimerines vienen a la península, aunque he decidido empezar el libro en 1275 porque es la primera vez que un sultán viene, ¿vale? Pero ya antes tenemos el precedente de que ya hay tropas benimerines en la península, junto con contingentes granadinos y la propia población mudéjar, pasan a cuchillo a todas las guarniciones cristianas que están en estos enclaves musulmanes. Hay algunos que resisten, una encomienda de la Orden de Calatrava, Matrea, resiste, pero, por ejemplo, en Jerez, en Béjar de la Frontera, Medina Sidonia o en Alcalá de los Gazules, se pasa a cuchillo a toda la población cristiana, a todos los cristianos que estaban por allí. Evidentemente, la revuelta tiene éxito en los primeros momentos, porque pilla desprevenido al rey Alfonso X y a todos los castellano-leoneses, pero al final la potencia militar cristiana se impone y poco a poco, en 2 años, a partir de la primavera de a partir del otoño de 1262, van haciéndose con el control de la situación. Una vez han restablecido el control de la situación, lo primero que se hace es expulsar a toda la población mudéjar. Por lo tanto, esos territorios, en Murcia no, ¿vale? En Murcia hay más manga ancha, digamos, pero sobre todo en la zona del Guadalete, que es donde luego tendrá lugar la batalla del Estrecho, en esa zona se expulsa a toda la población mudéjar, que pues o bien emigra al Reino de Granada o bien ya al norte de África. Por lo tanto, esas zonas se quedan totalmente desarticuladas, se quedan sin población cristiana, sin ningún tipo de organización ni nada. En los años siguientes, a partir de 1264, lo que hace la corona de Castilla, lo que hace el rey, es intentar articular esa zona, favorecer la repoblación mediante fueros, etcétera. Es decir, asentar el poder ahí y que avance la frontera. Y esa es la situación que tenemos. Bueno, esto es todo lo que os he explicado, todos estos hitos. Aquí podéis ver cómo va siendo el avance castellano por Andalucía. Sobre todo lo importante es 1236 Córdoba, 1246 Jaén y 1248 Sevilla, ¿vale? Bueno, siempre me pasa cuando hago una presentación que primero digo las cosas y luego pongo la diapositiva, pero es algo normal. En la situación, como digo, que tenemos en 1275, cuando el primer sultán benimerín, que es Abu Yusuf, que ha conquistado todo Marruecos, que ha conquistado Ceuta, que estaba gobernada por una dinastía local que se dedicaba a la piratería, que eran los azafíes. Bueno, en 1275, cuando Abu Yusuf pone pie en la península ibérica, esto es lo que nos encontramos, ¿vale? Unos territorios que están en pleno proceso de articulación, que están muy poco poblados, que, en definitiva, está todo por hacer en ellos. Entonces, poca resistencia pueden ofrecer para lo que se les va a venir encima, que no es poca cosa, ¿vale? Tenemos en el sur el sultanato benimerín, que hemos dicho, en pleno colapso almohade, ¿vale? El imperio almohade ocupaba todo el Magreb occidental. Cuando cae, se divide en tres sultanatos. A nosotros nos interesan los benimerines, que ocupan lo que es el actual Marruecos, y hacia el este de los benimerines están los alguadíes de Tremecén, que también serán importantes por una serie de luchas que tengan con los benimerines. Bueno, los benimerines son una potencia totalmente en auge, en expansión, están en plena efervescencia, han conquistado todo Marruecos y no se quieren detener ahí. El sultán Abu Yusuf quiere llevar la guerra santa contra los infieles cristianos de la península ibérica. ¿Qué pasa en el norte? Tenemos una situación muy parecida. La corona de Castilla está en pleno proceso de avance, está en pleno proceso reconquistador, tiene tierras nuevas que repoblar en el Guadalete y, bueno, estamos en plena reconquista. Luego hablaremos de la pertinencia de este término un poco. Y en el medio, ¿qué tenemos? En el medio tenemos al reino de Granada encajonado en las cordilleras béticas, que pues intenta sobrevivir un poco como puede en medio de esos dos poderes apabullantes que son mucho más fuertes que el reino de Granada, pero con una diplomacia extremadamente astuta y con una política
internacional que podríamos calificar un tanto pérfida, pero que a la larga le sirvió para sobrevivir durante 250 años en una situación bastante complicada. Fue bastante inteligente. Y bueno, esa es la situación a grandes rasgos de los poderes que se van a enfrentar por controlar la zona del Estrecho de Gibraltar, que aún a día de hoy sigue siendo una de las zonas, insisto, esto es importante, de mayor valor geoestratégico de todo el planeta, porque es la zona que controla el acceso del Atlántico al Mediterráneo, del Mediterráneo al Atlántico, y el paso de Europa a África y de África a Europa. Es decir, es una zona muy importante. Quien se hace con el control de ella se pone en una posición de clara ventaja con respecto a sus vecinos inmediatos, ¿vale? Seguimos. La cronología en la que nos vamos a mover es de 1275 a 1350, pero son 75 años. En 75 años es imposible estar luchando todo el rato. Hay un montón de fases, hay un montón de treguas, pactos, épocas de mayor tensión militar, épocas de menos. Entonces, yo la he dividido en tres partes, la batalla del Estrecho. Una primera fase que va de 1275 a 1294, que está caracterizada sobre todo por el empuje benimerín en la Baja Andalucía, ¿vale? En esta época, el sultán Abu Yusuf, que morirá en 1285, lleva a cabo 5 grandes expediciones por todo el valle del Guadalete y por todo el valle del Guadalquivir, que básicamente lo que consiguen es desarbolar todo lo que los cristianos habían estado haciendo en esa zona, desmantelar las aldeas, destruir, excepto las grandes ciudades como Jerez. Jerez fue la única ciudad del Guadalete que consiguió resistir los reiterados asedios, y bueno, Sevilla también fue asediada, pero no pudo caer. Es una época en la cual, insisto, Castilla está a la defensiva, porque en esos territorios no ha implantado todavía su autoridad, entonces no le queda más remedio que defenderse de este empuje benimerín que viene desde el sur, ¿vale? Los benimerines tenían bases estables que les habían cedido los granadinos. Las bases estables eran Tarifa, Gibraltar, Algeciras y Ronda, además de otras pequeñas alquerías, pero sobre todo desde esos puntos va a ser desde los cuales las expediciones de saqueo y destrucción benimerín vayan a penetrar en Andalucía. Otra cosa importante de esta fase, a pesar de que los benimerines están a la ofensiva y tienen esas bases estables en la península, todos los pequeños puntos fortificados que van conquistando, las aldeas que van conquistando, no se las quedan, ¿vale? Ellos simplemente devastan el territorio a conciencia, lo saquean, toman todos los cautivos que pueden, toman todo el ganado que pueden, y una vez han pasado, vuelven a sus bases. Es decir, no tienen voluntad de permanencia en el territorio, claro, no tienen voluntad de conquista, que luego en otra fase que veremos sí la hubo, ¿vale? En este primer momento no la hubo. ¿Los castellanos cómo respondieron a los benimerines en esta primera fase? Pues como pudieron, de forma bastante improvisada, lo cual supuso unas derrotas muy serias y muy graves, aunque, insisto, no perdieron ninguna gran población. Pero este desconocimiento, digamos, todavía del nuevo enemigo norteafricano le valió 2 fracasos muy importantes que además conllevaron la muerte de los líderes militares que dirigían esa hueste. En concreto, Nuño González de Lara, uno de los principales ricos hombres de Castilla, intentó parar a los benimerines en una batalla campal en el Valle del Guadalquivir en 1275 y fue totalmente pasado por encima y murió. Lo mismo le ocurrió al arzobispo de Toledo, Sancho II, que por cierto era sobrino del rey Jaime I el Conquistador. Sancho II de Toledo intentó detener a los benimerines y también en una batalla campal le pasaron por encima y se dejó la vida. Esto fue en 1275, ¿vale? En el primer momento de agresión, de indefensión castellana. Para intentar poner remedio a esta situación en la cual los benimerines entraban y salían del bajo Guadalquivir y del Guadalete como Pedro por su casa, Alfonso X el Sabio intentó tomar Algeciras, que es una de las principales villas del Estrecho, en 1278. Intentó asediar la plaza por tierra y por mar, pero por una serie de circunstancias no se pudo tomar y fue un rotundo fracaso, ¿vale? Digamos que fue el balance en estos primeros compases de la batalla del Estrecho es nefasto para los castellanos. Pero en 1286 muere Abu Yusuf, que había sido el principal impulsor del poder benimerín y que había llevado estas expediciones, y le sucede su hijo Abu Yaqub. Abu Yaqub en un principio también
lanza una expedición por la península ibérica, pero digamos que su gobierno está más centrado en el norte de África y deja en un segundo plano los asuntos de la península ibérica, que al fin y al cabo el sultanato benimerín, sus bases están en Marruecos, están en África, por lo tanto es la zona que más tiene que cuidar, digamos. Como respuesta a uno de estos ataques que lanzó, aunque insisto, no tuvieron para nada la escala de los que había tenido previamente los de Abu Yusuf, para responder a esto, Sancho IV, que es el hijo, no el hijo mayor de Alfonso X, pero el hijo que le sucede, porque en 1275 el infante Fernando de la Cerda había muerto precisamente cuando iba a enfrentarse a los benimerines, lo cual no podemos entrar en ello, pero dio lugar a una serie de pleitos dinásticos bastante largos con los infantes de la Cerda. El caso es que Sancho IV, y este es el principal hito de su reinado, Sancho IV en 1292, en concreto el 29 de septiembre, que era el día de San Mateo, conquista Tarifa, ¿vale? Conquista Tarifa, que era uno de esas puertas que tenían los benimerines para entrar en la península ibérica. Este es la conquista más importante de los castellanos en el estrecho, porque va a ser la única plaza que van a mantener durante todos estos años. Y una vez, en 1235, cuando muere Alfonso XI el Justiciero, que conquistó Algeciras, pero Algeciras se abandonó, esta va a ser la única plaza que tendrán los castellanos en el estrecho, hasta que ya en el siglo XV, en 1462, un descendiente de Guzmán el Bueno conquiste Gibraltar, aunque luego ya lo perdimos, ya sabéis lo que pasó con los ingleses, ¿no? Después de esta conquista, de 1292, hay un personaje en la corte de Castilla bastante intrigante, que es uno de los infantes, que es el infante Juan. El infante Juan es un personaje que, bueno, se exilia en Marruecos y le pide tropas al sultán para ir a tomar Gibraltar, es decir, para luchar contra su propio reino, ¿no? El sultán le da, dice la crónica, unos 5.000 caballeros y intenta conquistar Tarifa, y es este momento en el cual tiene lugar la épica defensa de Tarifa de Guzmán el Bueno. Seguro todos conocéis, aquí al lado tenemos la parada de Guzmán el Bueno. Pues Guzmán el Bueno defiende la plaza de Tarifa a costa de la vida de su hijo, ¿no? Hay un famoso cuadro historicista en el cual se ve cómo lanza la daga para que el infante Juan le mate con esa daga a su propio hijo, porque él dice que no engendró un hijo que fuese a hacer algo malo contra sus reyes. Es un episodio de estos épicos que tenemos en la historia de España, los asedios. Seguramente os recuerde al de Alcázar de Toledo con el general Moscardó, ¿verdad? Pues lo mismo, pero en la Edad Media. Ahora vamos a pasar a la segunda fase, que yo la he llamado la fase del retroceso benimerín, ¿vale? Acuciados por esos problemas internos en el norte de África, los benimerines durante estos años no pueden implicarse de forma tan directa en los asuntos de la península ibérica. Bueno, tiene una serie de guerras civiles por el control del sultanato, también una serie de guerras con los abalguadíes de Tremecén, esta otra dinastía que gobernaba lo que es la actual Argelia, más hacia el este de Marruecos, y bueno, una serie de complicaciones internas que les impiden combatir en la península ibérica, a lo cual los líderes político-militares castellano-leoneses cambian de estrategia, ya no están a la defensiva, ahora estos años van a aprovechar para lanzarse a la ofensiva, aprovechando que los nazaríes se han quedado solos, ya no tienen el respaldo de su aliado del norte de África. Entonces es en estos años cuando ahora está gobernando en Castilla Fernando IV, ¿vale? Que es hijo de Sancho IV. Se firma el Tratado de Alcalá de Henares entre Jaime II de Aragón y Fernando IV, y lanzan los castellano-leoneses y los aragoneses una cruzada conjunta contra el Reino de Granada para impedir que puedan articular una defensa eficaz, ¿no? Atacándoles. Los aragoneses atacan por Almería, mientras que los castellano-leoneses atacan por Gibraltar y por Algeciras. La empresa, bueno, el único fruto que consigue es Gibraltar, que Gibraltar se conquista en 1309, mientras que los aragoneses fracasan estrepitosamente frente a Almería, y los castellanos tampoco son capaces de tomar Algeciras, pero bueno, queda ahí el fruto de Gibraltar. Insisto, durante estos años los benimerines no aparecen por ningún lado y no pueden ayudar a los nazaríes.
Posteriormente, muere Fernando IV muy joven también, se hace cargo de la regencia del reino el infante Pedro, que este es un personaje que va a dar bastante impulso a la guerra fronteriza, va a hacer una serie de campañas que pusieron en bastantes aprietos a los nazaríes, hasta que un aciago mes de julio de 1319, él y el infante Juan, este que había asediado antes Tarifa y había hecho a Guzmán el Bueno matar a su propio hijo, pues bueno, por una serie de circunstancias ha vuelto a la corte de Castilla, es regente del reino. Estos dos infantes atacan al reino de Granada, pero en un episodio totalmente catastrófico mueren, que la historiografía lo ha denominado desastre de la Vega de Granada. Mueren los dos y se queda Castilla sin rey. Bueno, Alfonso XI rey, pero es apenas un niño todavía, no puede gobernar. Momento que aprovechan los granadinos para presionar un poco en la frontera, toman una serie de fortalezas, pero en general se mantiene la situación hasta que ya Alfonso XI, en 1327, ya una vez ha conseguido pacificar un poco a los nobles del reino, bueno, tiene que hacer un poco de purga, asesina a Juan el Tuerto, pero en 1327 ya está en la situación de volver a presionar las fronteras granadinas, tomando una serie de fortalezas, hasta que llega un punto de indefensión. Los granadinos se sienten tan indefensos, ven que no pueden contrarrestar de ninguna forma el potencial militar de los castellanos, que al rey de Granada, en estos momentos es Muhammad IV, no le queda más remedio que humillarse, viajar a África, ir a Fez, a suplicarle ayuda al nuevo sultán que tienen los benimerines, que es Abul Hassan, ¿vale? Que este es el sultán benimerín más importante de todos, el que llevará al sultanato benimerín a su máxima expansión, a su máximo apogeo. En septiembre de 1332 llega a Fez Muhammad IV, le pide ayuda a Abul Hassan, a lo que este accede. Muhammad IV vuelve a Granada cargado de regalos y ya unos meses después, en enero de 1333, los benimerines se lanzan otra vez al ataque. En este caso es el hijo de Abul Hassan, que es Abu Malik. Abu Malik conquista Gibraltar, que lo habían tomado los castellanos antes en 1309. Conquista Gibraltar en un asedio que dura unos 5 meses. Alfonso XI, que es un rey que destaca precisamente por sus virtudes bélicas, por sus virtudes militares, no se queda quieto, intenta recuperar, en un primer lugar intenta romper el asedio que había sobre Gibraltar, no lo consigue, luego intenta conquistar Gibraltar, no lo consigue tampoco, y se llega a un punto muerto. En 1334 se firman unas treguas de 4 años, ¿vale? Entre 1334 y 1338 habrá paz entre Castilla y los benimerines, pero la paz en esta época no es paz, digamos, es una pausa en las hostilidades, ¿vale? Se sabe que va a volver, y efectivamente vuelven. Esta época en la cual vuelven las hostilidades, a principios de 1339 hasta la batalla del Salado, que es en octubre de 1340, es lo que yo he denominado la guerra total. La guerra total porque es una época en la cual es continua, la guerra fronteriza es continua, las escaramuzas son continuas, pero, y esto es lo importante, los benimerines atacan desde sus bases en la península, que en este momento ya solamente eran, bueno, acaban de conquistar Gibraltar, tenían Algeciras y tenían Ronda, pero en este momento ya la zona que van a atacar ya no estaba igual que estaba en 1275, en ese momento que estaba en pleno proceso de articulación, que todavía estaba medio vacía, no había nadie. Los castellanos van a ser capaces, y muy capaces, de frenar con éxito todas las correrías que los benimerines intentan lanzar, todas las expediciones. De hecho, Abu Malik, este hijo de Abul Hassan que ha conquistado Gibraltar, está lanzando una cabalgada por la zona de Sevilla, la campiña sevillana, digamos, el Aljarafe, a lo que la milicia concejil de Sevilla, con ayuda de la Orden de Calatrava, responde y en una batalla campal muy cruenta consiguen pararles los pies y obligarles a retroceder, pero no se quedan ahí. Les persiguen y en una operación bastante inteligente atacan el campamento benimerín, que por cierto habían relajado bastante las medidas de seguridad, y consiguen poner en fuga a todas las tropas benimerines y matar a Abu Malik, al hijo de Abul Hassan. Insisto, en el libro narro bastantes más hechos, pero por no alargarme, simplemente comentaré algunos más porque es de verdad una guerra total este año y medio.
Además, el propio Alfonso XI no se queda parado, él también en persona va a responder con sus huestes a luchar contra los benimerines, pero todo el mundo, las órdenes militares, los concejos, los nobles, todo el mundo está en estado de efervescencia para frenar las devastaciones. Por ejemplo, Alfonso Méndez de Guzmán, que era maestre de la Orden de Santiago, los granadinos tampoco se quedaron quietos, ellos atacaban por su sector de frontera, los granadinos estaban asediando Siles, que era una fortaleza en el obispado de Jaén, a lo cual este Alfonso Méndez de Guzmán, maestre de la Orden de Santiago, responde en una inferioridad numérica de 1 a 3, con un ejército de una hueste de unos 2.000 hombres entre peones y caballeros, consigue derrotar en batalla campal a los granadinos, que tenían en torno a unos 6.000 hombres, y este es un episodio bastante escabroso, que yo he recogido en un anexo, para dar prueba de tan heroica victoria. A los moros que habían muerto en la batalla les cortan las orejas, los meten en sacos y los mandan a Madrid, que era donde estaba el rey Alfonso XI en ese momento, para dar prueba de que efectivamente esa batalla había tenido lugar, ¿no? No había WhatsApp, no había nada, entonces era una buena forma de demostrar, sí, les hemos vencido y mirad a cuántos. Hay más, insisto, pero simplemente por recoger algunas. En un anexo del libro he recogido todo el episodio, todo el capítulo de la crónica, la gran crónica de Alfonso XI, en la cual se narran estos hechos, y no creo que no dejan indiferente a nadie. Esta es la situación, insisto, cuando estamos en 1340. La flota castellana, aunque yo en el libro no hablo de operaciones marítimas, me centro en las operaciones terrestres, la flota castellana estaba intentando guardar el estrecho para intentar entorpecer el tráfico de tropas benimerines a la península, pero Abul Hassan, que era un rey que dominaba unos dominios, ahora voy a leer a O'Callaghan, era un rey que dominaba unos dominios bastante más ricos que los de Alfonso XI, consiguió reunir una flota bastante grande, en la cual en 1340 destrozó por completo la armada castellana, dejándose la vida el almirante castellano, que era Alonso Jofre Tenorio, en 1340, con lo cual ya tuvo vía libre para entrar a la península, y así es como se gesta la gran batalla de este momento, que es la batalla del Salado, que tuvo lugar. Bueno, Abul Hassan a todo esto desembarca en la península en agosto de 1340, con el plan de ir a conquistar Tarifa, después ir a conquistar Jerez y después Sevilla. O sea, ya no es como antes, en la época de Abu Yusuf, que simplemente los benimerines entraban, saqueaban todo lo que podían, tomaban cautivos y se iban. No, aquí se trata de ya conquistar el territorio, recuperar al Andalus, ¿vale? Evidentemente Alfonso XI no se queda de brazos cruzados, y viendo que va a intentar el sultán benimerín tomar Tarifa, responde y se convoca una cruzada, viene el rey de Portugal, Alfonso IV, a ayudar, y para intentar descercar Tarifa, pues los dos ejércitos se enfrentarán en una batalla grandiosa que no voy a narrar, está en el libro, pero los cristianos resultan vencedores, pese a estar en una inferioridad de 3-1, en torno a unos, y digo las cifras de Huiz y Miranda, ¿vale?, en su obra clásica de las grandes batallas de la Reconquista, unos 22.000 cristianos frente a unos 60.000 musulmanes, según la estimación de Huiz y Miranda. Pues ya sabéis que en las crónicas medievales los números que se dan son de todo menos realistas, pero esa es la estimación más aproximada que se puede dar. Voy a pasar ahora a ver cómo era esto de las operaciones militares, no sin antes citar a Joseph O'Callaghan, que es uno de los mayores expertos en la Guerra del Estrecho, para ilustrar un poco esta disparidad de recursos en cuanto a Castilla y en cuanto a los benimerines, ¿vale? Castilla era bastante pobre en comparación con los benimerines. Traduzco rápidamente del inglés. Además de sus superiores números, Abul Hassan gobernaba sobre un imperio en Marruecos que era mucho más grande, estaba mucho más poblado y era mucho más rico que Castilla. En 1317, los ingresos anuales de Alfonso XI estaban estimados en torno a 1 millón de maravedíes, dejándole con una deuda de 9.600.000 maravedíes. Más tarde, con el objetivo de salvar Tarifa, no le quedó más remedio que empeñar las joyas de la corona. En contraste con su perenne pobreza, el emir Abul Hassan, de acuerdo con las estimaciones de Huiz y Miranda, tenía ingresos 20 veces superiores. Si no hubiese sido por
Los impuestos extraordinarios concedidos por las Cortes, los préstamos y la concesión papal de la décima y las tercias, que eran impuestos que se daban para financiar la cruzada, Alfonso XI no hubiese sido capaz de defender su reino, ¿vale? Para que la disparidad de fuerzas, pero bueno, no vence el número, sino hay otras cosas que vencen, no siempre es el número. Bueno, aquí ya me estoy alargando mucho, quería ser más breve, voy a ir un poco más rápido. ¿Cómo hacían la guerra los castellano-leoneses? Pues bueno, esto es una cuestión bastante intrincada, porque en una época en la cual no había ejércitos regulares, no había un sistema impositivo para financiar nada, las tropas no eran permanentes, etcétera, y las huestes eran muy heterogéneas, era un poco bastante complicado. En primer lugar, la sociedad castellano-leonesa, al igual que todas las sociedades cristianas de la península ibérica, de los distintos reinos, eran, y cito aquí a Angus Mackay, una sociedad organizada para la guerra, era completamente militarizada. El puesto que ocupaba cada individuo en la sociedad era el que luego tenía en la hueste y viceversa, ¿vale? En cuanto a las huestes, pues no había un ejército regular como tenemos hoy en día, que cada país tiene su ejército nacional, no. Cada institución, digamos, tenía sus propias tropas. La monarquía tenía un pequeño conjunto de tropas que se llamaban los mesnaderos reales, que mantenía el rey de su bolsillo, eran numéricamente muy cortos, pero de gran valor militar. Luego las órdenes militares, la orden de Calatrava, la orden de Santiago, la orden de Montesa, etcétera. Las órdenes militares tenían sus propias huestes. Luego los concejos también, las ciudades, Sevilla, Córdoba, Jaén, etcétera, tenían sus propias milicias, las milicias concejiles. Los nobles tenían sus propias huestes, las huestes de origen de los pactos feudo-vasalláticos, de los ricos hombres. Los obispos, los arzobispos también tenían sus propias huestes. Hemos relatado antes la muerte del arzobispo de Toledo, ¿no? Que fue él con sus propias tropas, más otras que se le fueron sumando por el camino, a detener la invasión, pero no es el único ejemplo. En 1275, el abad de Valladolid, Gómez de Villalobos, con sus propias huestes, bajó al valle del Guadalquivir y gracias a él, que reforzó la villa de Écija, consiguió que los benimerines no la conquistasen. O sea, los religiosos también luchaban, ¿vale? Por otro lado, cualquier sujeto, en este tipo de sociedad, cualquier sujeto podía participar en la vida militar simplemente por los beneficios que ello le podía acarrear, ya fuese de ascenso social, de riqueza, toma de botín, etcétera. La mayor parte de las tropas, por otro lado, no eran permanentes. Las únicas tropas permanentes eran las de las órdenes militares, los freires de las órdenes, y los mesnaderos reales y algunos caballeros. El resto era gente que se convocaba una hueste para una campaña en concreto, terminaba la campaña, normalmente su servicio era de 3 meses, si seguía 3 meses después se les tenía que pagar, pero no era lo habitual porque la monarquía no tenía dinero. Una vez acabada la campaña, esa gente volvía a sus quehaceres, campesinos, herreros, lo que fuese. Es decir, era población que se dedicaba a la guerra, pero no su único fin. Se dedicaban a otros quehaceres. Y por último, la falta de financiación. Será en la bajada media cuando empiece lo que Ladero Quesada ha denominado la revolución fiscal de la bajada media, pero que es como la monarquía poco a poco va adquiriendo recursos y mecanismos para financiarse, pero hasta ese entonces no había. Lo único que se podía hacer era pedir a las cortes dinero o lanzar impuestos especiales, las alcabalas, los almojarifazgos, o otros como una serie de impuestos que para una campaña en concreto, pero no eran impuestos que estaban permanentemente, como hoy en día el IVA, que tú compras un producto y pagas el 21% que va para el Estado, no. Que entonces, para una campaña concreta, el rey pedía y, en virtud de los pactos, pues le daban o no, ¿vale? Y esto es una parte que yo no pensaba incluir en la conferencia de hoy, pero voy a ser muy breve, y es que, no sé si habréis leído El País en los últimos días, una entrevista a Henry Kamen. Henry Kamen, una de las perlas que ha soltado, es que la Reconquista no existió, ¿verdad? Seguramente lo habéis leído. Y yo, viendo eso, digo, pero vamos a ver, este hombre que es historiador, ¿cómo puede decir esto? Por favor, que baje a las fuentes un segundo y que vea qué es lo que pensaban y qué es lo que decían los gobernantes y los líderes político-militares castellano-leoneses que lucharon contra los musulmanes. Bueno, el objetivo final siempre fue la expulsión del Islam de la península ibérica, siempre, ¿vale? Voy a leer muy rápidamente 4 fuentes, 2 musulmanas y 2 cristianas, para ilustrar esto, porque creo que hoy en día estas cosas que se dicen tan a la ligera, pues no se pueden dejar pasar y hay que combatir. La verdad debe ser defendida, ¿vale? Hacia el año... Son fuentes de diversas épocas, ¿vale? Toda de época medieval, la Reconquista, pero no solamente de la Guerra del Estrecho, sino de antes y de después.
Fernando I, 1065, y citando lo citado por un autor musulmán, que es Ibn Hidari al-Marrakushi, en el Bayan al-Mughrib, ¿vale? Cito textualmente. Estos eran los propósitos de Fernando I, ¿vale? Nosotros hemos dirigido hacia vosotros los sufrimientos que nos procuraron aquellos de los vuestros que vinieron antes contra nosotros, y solamente pedimos nuestro país, que nos lo arrebatasteis antiguamente al principio de vuestro poder, y lo habitasteis el tiempo que os fue decretado. Ahora os hemos vencido por vuestra maldad. Emigrad, pues, a vuestra orilla, y dejadnos nuestro país, porque no será bueno para vosotros habitar en nuestra compañía después de hoy, pues no nos apartaremos de vosotros a menos que Dios dirima el litigio entre vosotros y nosotros. Otro testimonio de época muy cercana, hacia 1075, otro autor, bueno, en este caso gobernante y después autor musulmán, que Abdalá, emir de la dinastía zirí de Granada, que fue derrocado por los almorávides y vivió sus últimos días en el exilio en Marruecos, escribió un libro, sus memorias, en la cual dice lo siguiente. Esto según, o sea, lo que le dice Sisnando Davidiz a Abdalá, ¿vale? Sisnando Davidiz era un mozárabe al servicio del rey Fernando I. Pues Sisnando Davidiz, según Abdalá, emir de Granada, decía lo siguiente. Al-Ándalus era en principio de los cristianos, hasta que los árabes los vencieron y los arrinconaron en Galicia, que es la región menos favorecida por la naturaleza. Por eso, ahora que pueden, desean recobrar lo que les fue arrebatado, cosa que no lograrán sino debilitándoos, y con el transcurso del tiempo, pues cuando no tengáis dinero ni soldados, nos apoderaremos del país sin ningún esfuerzo. Dos testimonios ya posteriores, en la arenga de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa, según la primera crónica general de época de Alfonso X, dice: Amigos, todos nos somos españoles, et entráronnos los moros la tierra por fuerza, e conquiriéronnosla, et en poco estidieron los cristianos que a esa sazón eran, que non fueron derraigados et echados de ella, et esos pocos que fincaron de nos en las montañas, tornaron sobre sí, et matando ellos de nuestros enemigos, et muriendo de ellos, y fueron podiendo con los moros, de guisa que los fueron ayongando, et arredrando de sí, et cuando fuerza de ellos, como eran muchos además, vine a los nuestros donde nosotros venimos, llamábanse a sus ayudas, et unían unos a otros, et ayudábanse, et podían con los moros, ganando siempre tierra de ellos, hasta que es la cosa venida a aquello en que vedes que hoy está. Y por último, ya en el momento en el que la reconquista, esta que supuestamente no existe, ya había terminado, el 2 de enero de 1492, Fernando el Católico, en una carta al Papa Inocencio VIII, le dice lo siguiente: Fágolo saber a vuestra santidad, por el gran placer que de ello habrá, habiendo nuestro Señor dado a vuestra santidad tanta bienaventuranza, que después de muchos trabajos, gastos y muertes y derramamientos de sangre de nuestros súbditos y naturales, este reino de Granada, que sobre 780 años estaba ocupado por los infieles, en vuestros días y con vuestra ayuda se haya alcanzado el fruto que los pontífices pasados, vuestros antecesores, tanto desearon. Creo que es bastante ilustrativo sobre cuáles eran los objetivos de los líderes cristianos, no para que luego vengan a decir que la reconquista no existió y esas cosas. Bueno, por último y ya muy brevemente, porque esto no os quiero decir mucho porque es precisamente lo que más hablo en el libro, cómo eran las operaciones militares, los tipos de operaciones militares que había. En un primer lugar, las cabalgadas, ¿vale? Hay tres tipos de operaciones militares. En primer lugar, las cabalgadas. Las cabalgadas se enmarcan dentro de lo que la historiografía militar ha denominado la estrategia de aproximación indirecta, es decir, intentar dañar al enemigo sin enfrentarte con él directamente. ¿Cómo? Lanzando expediciones de saqueo que vayan poco a poco minando sus recursos, destruyendo sus campos, talando sus árboles frutales, sus viñas, quemando sus aldeas, tomando a su población cautiva y desmoralizando a la población para que a lo largo de las décadas sea más fácil o se pueda incorporar ese territorio a dominio propio, ¿vale? Es una estrategia indirecta, no se busca conquistar el territorio ni hacer una batalla campal, solamente ir drenando poco a poco sus recursos para ir debilitándolo, ¿vale? Solo se busca el saqueo, la destrucción y la toma de cautivos. También esto hace que la población desconfíe de sus gobernantes, con lo cual se rompe la cohesión social y se debilita el reino. Esa debilidad permite la conquista de ese territorio en un proceso que dura décadas. Por ejemplo, cuando Fernando III está en plena conquista del Valle del Guadalquivir, tiene que asediar Jaén
asedia Jaén 2 veces, en las cuales, como no había habido esta preparación previa de ir minando los recursos de la zona, no lo consigue, y no consigue conquistar Jaén hasta que hace el pacto con Muhammad I en 1246. Por último, la cabalgada. Bueno, la cabalgada es una expedición en la cual una hueste va a territorio enemigo y hace todo esto, saquea, destruye, toma cautivos, etc. La cabalgada tenía una gran flexibilidad estratégica, valía para todo. Valía para distraer la atención porque a lo mejor tu enemigo había lanzado una cabalgada contra tu territorio y tú, para intentar que dejase de saquear tu territorio, lanzabas una contra su territorio. Valía para castigar a un aliado dudoso como fue la Granada nazarí, que se aliaba o se dejaba de aliar con unos y con otros. Entonces para ello se lanzaban cabalgadas para castigarle, para saquear la Vega de Granada. Valía para intentar levantar el asedio de una fortaleza propia. Si a ti te están asediando un castillo, tú puedes lanzar una cabalgada por las tierras de tu enemigo para forzarle a que lo levante, ¿vale? Es un recurso muy flexible. La otra forma de guerra son los asedios. Este sí es el único método de avanzar territorialmente, porque el control territorial se ejerce ¿desde dónde? Desde los puntos fuertes, desde los castillos, desde los recintos amurallados, desde las grandes ciudades amuralladas. Entonces, la única forma de avanzar territorialmente es mediante la conquista. Pero, insisto, para ello, antes hay que ir drenando los recursos con las cabalgadas. Es una operación muy compleja por todos estos condicionantes de la guerra medieval que hemos dicho antes, la falta de financiación, las huestes heterogéneas, que el servicio dura 3 meses apenas. Es muy complicado bloquear durante el tiempo suficiente una fortaleza para que se queden sin comida y tengan que pactar. Para intentar evitar estas complicaciones había dos sistemas, una expugnación, lo que las fuentes alfonsinas denominan expugnación por furto o expugnación por fuerza. A furto es intentar, en una maniobra generalmente de noche, aunque no siempre, como recojo en el libro, unos pocos hombres muy aguerridos, muy experimentados, escalan los muros de la fortaleza por una zona donde no les vean para dar un golpe de mano. Es una operación de comandos, básicamente, más típica de la Segunda Guerra Mundial, pero en la Edad Media. Es una operación de comandos. Generalmente se hacía para pequeños castillos, porque en las grandes ciudades no era operativo, aunque se hizo, como hicieron los almogávares castellanos en 1236 en Córdoba. Otra opción, por fuerza, como recojo en la imagen, que es de Acre, por cierto, intentar tomar el castillo con un ataque frontal. Claro, esto es problemático porque, a pesar de ser menos defensores, tienen una ventaja táctica con respecto a los asediantes, por lo tanto, había mucha mortalidad. No era una buena forma si querías que tus hombres no muriesen, ¿vale? Por decirlo de forma, hablando en plata. Por lo que la forma más... Esto eran recursos para intentar evitar un bloqueo, pero había veces que no queda más remedio que un bloqueo, la cual era una lucha de resistencia. Quien más aguantase las penurias de estar sin comida porque los alrededores se acababan, ya fuese tanto los sitiados como los sitiadores, ¿vale? No solamente son los sitiados los que se quedan sin comida, los sitiadores también las pasan bastante malas, como les pasó a los castellanos en Algeciras, en un asedio que duró 20 meses, que hablo largo y tendido de ello en el libro. Pero bueno, al final lo que pasaba siempre era que un bando capitulaba y hacía una negociación con el otro bando y se pactaban unas condiciones para que la fortaleza cambiase de manos. Era una lucha de resistencia, ¿vale? Y por último, y la parte más complicada del trabajo, la que más me ha costado por la disparidad de opiniones que hay entre los especialistas, son las batallas campales, ¿vale? Una batalla campal es un enfrentamiento en campo abierto entre dos ejércitos que buscan una estrategia de aproximación directa, es decir, destruir al enemigo en un choque armado. No hay una opinión unánime con respecto a ello. Unos dicen que la guerra en la Edad Media siguió patrones vegecianos, es decir, que se intentaba evitar la batalla campal porque era muy costosa, no se podía prever el resultado, en unas pocas horas podían morir miles y miles de hombres, incluso los propios líderes, es decir, era algo imprevisible. Unos dicen que se intentaba evitar. Bueno, hay otros que dicen que en general la guerra sí es cierto que seguía patrones vegecianos, pero había ocasiones muy contadas en las cuales sí los dos contendientes buscaban un choque directo para dirimir la campaña. El caso de la batalla del Salado es claro, ¿vale? Hablo de ello, pero no es el único, hay muchos más. Por ejemplo, Hastings, en la cual los normandos conquistan Inglaterra, precisamente como resultado de una batalla campal. Aljubarrota, cuando en 1385 el rey de Castilla, Juan I, intenta conquistar Portugal, hay una batalla, es derrotado, y el resultado de esa batalla supone el destino de la campaña. Bueno, Bannockburn, cuando los escoceses vencen a los ingleses, Morgarten, etcétera, ¿vale? Hay muchos más, pero lo que intento decir con esto es que no hay una opinión clara, todo es matizable.
Yo a la conclusión que he llegado personalmente es que sí es cierto que la guerra en la Edad Media sigue patrones vegecianos, es decir, se intenta evitar la batalla campal porque es muy difícil que te dé un rendimiento estratégico, se tienen que juntar una serie de factores muy diversos. El Salado, por ejemplo, los castellanos vencieron, consiguieron salvar Tarifa, pero su falta de suministros, por ejemplo, impidió que obtuvieran más rendimientos estratégicos, que hubiera sido ir a tomar Algeciras, que probablemente la hubieran tomado, aunque esto es historia ficción, pero probablemente la hubieran tomado y se hubiesen evitado el asedio de 20 meses después, entre 1342 y 1344. Pero bueno, yo opino que es cierto que se siguen patrones vegecianos, pero hay ocasiones, o sea, sigo la opinión de Clifford Rogers y de Stephen Morillo, pero que hay algunas ocasiones en las cuales ambos bandos sí buscan una estrategia de aproximación directa. Y por último, pues las conclusiones a las que llegamos es que el vencedor de esta contienda, aunque no fuese un vencedor total, el vencedor claro fue la Corona de Castilla, que consiguió mantener de forma duradera la plaza de Tarifa. A día de hoy sigue siendo española, no como Gibraltar, pero bueno. Los derrotados claros fueron los musulmanes. Por un lado, los benimerines, cuando empieza la guerra del Estrecho en 1275, son un poder en auge totalmente, están en plena efervescencia, están luchando por extenderse la península. En 1350 son un poder totalmente en decadencia, consumido por las guerras internas. Bueno, Abul Hassan Ali, que es el gran sultán benimerín, es depuesto por su propio hijo y tiene que irse a vivir a la montaña y se muere de una infección en la montaña y muerto del asco en el Atlas, ¿vale? Para que veáis cómo cambian las tornas. Y por otro lado, los nazaríes quedan en lo que se denomina espléndido aislamiento, quedan totalmente aislados del resto del mundo musulmán, aunque será en la época en la cual se levante la Alhambra con Muhammad V, la época de mayor esplendor, pero quedan aislados del mundo musulmán en cuanto a ayuda real. Si bien es cierto, los mamelucos de Egipto mandan ánimos y tal, pero ayuda real que venía eran los benimerines y desaparece. Los castellano-leoneses consiguieron optimizar de forma totalmente exitosa sus recursos militares para hacer frente a un enemigo numéricamente superior y consiguieron adaptar su estrategia en función de las circunstancias cambiantes. Cuando los benimerines eran más poderosos y atacaban, adoptaron una estrategia defensiva, después de los primeros varapalos de 1275 aprendieron la lección, mientras que cuando los benimerines estaban fuertes, cuando los benimerines estaban débiles y no podían luchar en la península ibérica, adoptaron una estrategia ofensiva, se adaptaban muy bien a la situación. Y, por último, el acontecimiento extraordinario del periodo, que fue la batalla del Salado, fue eso, un acontecimiento extraordinario que no era para nada lo común de la guerra en aquel periodo, que más bien era pequeñas operaciones que más bien, si las viésemos hoy en día y no fuesen territorio enemigo, serían meros latrocinios de un grupo pequeño cruza la frontera para robar unas pocas cabezas de ganado, para tomar unos cautivos, etcétera. Las grandes operaciones en las cuales se juntan miles y miles de hombres es algo totalmente extraordinario. ¿Por qué? Básicamente pues no hay recursos para sostener esa hueste durante mucho tiempo. Entonces, episodios como las Navas de Tolosa o el Salado son cosas totalmente testimoniales, pero que sin embargo eran tan extraordinarios en la época, pues eso dejaron tanta evidencia y tanta impronta en los documentos de la época, ¿vale? Y hasta aquí, esto es todo lo que te quería contaros. Lo has clavado, todavía está a las 8. Bueno, pues... Pues nada, pues ahora luego se preguntas. Eduardo. Tengo una pregunta y un comentario. En el siglo donde estamos englobando de todos estos hechos, hay mucho debate entre los especialistas e historiadores sobre, y quiero que me digas tu opinión, ¿hay una revolución armamentística en la Edad Media como cuentan? Porque en la Edad del Estrecho se utilizan lo que los llamamos truenos y ya se empieza un poco a ver, aunque no sería hasta mediados del siglo XIV en Europa, cuando se formalizarían los trenes de artillería y demás. ¿Hay una verdadera revolución armamentística o por ejemplo, o España sigue siendo esa excepción dentro de la Europa medieval a nivel vamos a ver, yo no denominaría la aparición todavía de esos primeros truenos que aparecen, bueno, en el asedio de Algeciras, los asediados en Algeciras ya tenían, no lo denominaría todavía como una revolución militar porque no eran prácticos aún, no eran capaces de causar mucho daño. Y en cuanto al otro que has dicho, de que España estaba estancada, para nada, o sea,
la panoplia, el equipo bélico, utilizando una terminología más moderna, el equipo bélico seguía las modas, entre comillas, de Europa. Era el mismo, ¿vale? La caballería sí estaba más evolucionada, mientras que el material del peonaje estaba más estancado. El único avance que hubo fue la ballesta de estribera. Pero en general, no, yo personalmente opino que en esa época siempre hay una evolución, pero no diría que en ese momento todavía hay una revolución. Yo pienso que la revolución es posterior, en el momento en el cual la infantería, los cuadros de piqueros suizos consiguen por sí mismos ser capaces de resistir cargas de caballería. Yo diría que ese es el momento de la revolución. Y la artillería como algo capaz de dirimir batallas en aquel momento, no. O sea, yo diría que no, opinión personal mía. Sí, a mí me gustaría ante todo felicitarte porque sé que has hecho, me consta de primera mano que has hecho una labor de investigación brutal. Muchas gracias. Es maravilloso que gente de tu edad investigue. También me gustaría comentarte y preguntarte a la sazón de las revelaciones que ha hecho Kamen. Kamen lo que se refiere es lo que han hecho muchos historiadores hispanistas también. Y es que la Reconquista no fue una reconquista hasta el final. La Reconquista muchas veces eran musulmanes y cristianos contra cristianos. Musulmanes y cristianos contra musulmanes. Ahí está el Rey Lobo, ahí está tantos y tantos otros. Lo tenemos además en nuestras carnes. Madrid, Alfonso VI, un rey que vestía la morisca, su guardia personal era morisca. Cuando conquista, además, a través de cómo se conquista Madrid, él hace todo tipo de... Las ordenanzas permisivas de Madrid son todas conciliadoras. Por lo tanto, no podríamos hablar de reconquista jamás en Madrid, por ponerte un ejemplo. Entonces, Kamen, aunque se ha tergiversado, lo que trata de exponer es lo que han tratado de exponer muchos hispanistas, y hasta el final, hasta ese vericueto, ¿no?, de los católicos con Granada, realmente lo que hubo fue una especie de intentar convivir, no por temas gubernamentales, sino por las batallas que había en ese momento. Como sé que lo has visto, me gustaría saber tu opinión desde un punto de vista panorámico en esas vivencias del Rey Lobo. Estoy segura, porque además conozco amigos tuyos de primera mano y sé que te has empapado absolutamente de todo, cuando has estado investigando y estudiando esa anuencia entre cristianos y musulmanes contra otros cristianos, contra esos cristianos y musulmanes contra otros musulmanes, ¿qué has sacado tú? Pues, todo lo que has dicho es cierto, o sea... ¿Qué es lo que tú realmente piensas? Vale, todos los datos que has dicho son ciertos. Cuando Alfonso XI conquista el reino taifa de Toledo, es cierto que en un primer momento hace unas ordenanzas que podríamos calificar como tolerantes, pero también es cierto que muy poco tiempo después esas ordenanzas quedan en papel mojado. Si no recuerdo mal, se permitía en la Mezquita Mayor de Toledo que los musulmanes siguiesen ejerciendo su culto allí, y al poco tiempo eso se cancela. ¿Por qué? Por la propia tendencia agresiva de la sociedad feudal. Y también es cierto, hay episodios como Zafadola, el reyezuelo moro de Rueda de Jalón, que intentó ser puesto como rey de una España andalusí tributaria por Alfonso VII, el Rey Lobo. Es cierto, hay un montón de ocasiones en las cuales es cierto que Enrique que vestía la morisca también, sí. Su guardia personal era morisca, tremendamente. Y Miguel Lucas de Iranzo también, en esa época, pero... Sí, se refiere a la mentalidad cruzadista. Pero, la mentalidad cruzadista sigue ahí. Pero vamos a ver... Aunque ya eres turcopolos, tú sigues matando... Todo es cierto, vamos a ver, todo eso es cierto, pero eso, vamos a ver, son pactos circunstanciales. El objetivo último siempre fue la expulsión del Islam, pero claro... con unos recursos militares tan escasos, el caso del Rey Lobo, por ejemplo. ¿Por qué el Rey Lobo fue
tolerado por los reyes cristianos, porque estuvo durante 20 años frenando las acometidas almohades y desviándolas hacia Oriente, y al mismo tiempo el rey lobo, bueno, eso es otra cuestión de los linajes genéticos de las élites de Al-Ándalus, pero el caso es que el rey lobo, por ejemplo, que tú has citado, fue muy útil tanto a Alfonso VIII como a Alfonso VIII de Castilla como a Alfonso II de Aragón, porque era un colchón que impedía que los almohades llegasen a las fronteras cristianas y al mismo tiempo pagaba parias. Es decir, era, y perdonadme la expresión, el tonto útil de los reyes cristianos para servir de colchón contra las acometidas. Me escandaliza tanto, después de haber estudiado todo el proceso de batallas, te escandaliza tanto que Kamen le saquen de contexto una frase que digan: es que la reconquista no fue una reconquista. O sea, él lo que dice exactamente es que no hubo una reconquista porque no hubo una campaña militar de 800 años. Es que si entendemos... Porque Kamen es uno de los hispanistas más defensores nuestros. Es más, en la Santa Inquisición, en los archivos de la Santa Inquisición, realmente quien lo ha publicado, quien ha dado la cara, y cuando vas a cualquier lugar del extranjero, quien da la cara y cuando... Kamen. O sea, por eso te digo que se le ha tergiversado, porque es populista, una frase en un medio. Pero lo que yo te quiero decir es, entiendes a través de tu bagaje, que me consta que lo has hecho de forma avezada, ¿por qué se le puede sacar de contexto esa frase a Kamen? A ver, evidentemente por el cariz político que tiene hoy en día, borrar todo rastro de identidad, está claro, ¿no? Pero al mismo tiempo que borrar todos los mitos asentados en el imaginario colectivo español, porque destruyendo esos mitos destruyes también de alguna forma a la nación. Don Pelayo, Covadonga, las Navas, la Reconquista, etcétera. Entonces es por un sentido político. Pero yo... es que se lo escuché decir a Martín Alvira, aquí le cito, hace un par de meses, en octubre, unas conferencias, que la reconquista es un término totalmente operativo. Hablar de reconquista es un término totalmente operativo. Y aquí lo cito, y yo pienso igual en base a las fuentes y en base a la mentalidad. Carlos de Ayala Martínez, por el contrario, sostiene que la reconquista es más bien la ideología que guiaba ese proceso de avance de los reinos cristianos hacia el sur. Pues pienso que ambas cosas son ciertas. Por un lado es la ideología que sustenta ese proceso, que es la justificación ideológica de ese proceso, pero al mismo tiempo yo pienso que es esa gran aventura colectiva que empiezan esos cristianos encajonados en el norte, que poco a poco empiezan a recuperar terreno hacia el sur, a articular zonas devastadas. Yo pienso que es las dos cosas. Bueno, esa es mi visión. Sí, Mario. Sí, hola Julio, me ha encantado tu exposición. Gracias. Quería hacerte un breve comentario para saber tu opinión. Como ahora pues estamos con el coronavirus, pues el tema de la peste negra, que de hecho el rey Alfonso XI murió en éxito de Algeciras de eso. ¿Crees tú que la reconquista del Reino de Granada tardó tanto tiempo debido a la peste negra, en cierto modo, o el pago de parias que daba Granada a Castilla era bastante sustancioso que impedía...? No, digamos que la reconquista tardó tanto tiempo, yo pienso que es por el reinado de Pedro I el Cruel, que fue bastante tumultuoso y que más bien estaba centrado en cortar cabezas a sus nobles en vez de hacer una política un poco más de palo y zanahoria, que era lo que hacían los nobles siempre, de dar con una mano pero al mismo tiempo intentar algún tipo de pacto de negociación. Creo que es primero por el reinado de Pedro I el Cruel y segundo por toda la inestabilidad política que él supuso, y asimismo porque durante la época de los Trastámaras no es que destacase el reino por su cohesión, un montón de guerras banderizas, etcétera, y al mismo tiempo el reino de Granada son palabras mayores. Es un territorio muy montañoso, muy bien fortificado, muy difícil de conquistar, para el cual, si se quiere conquistar, hace falta la movilización total del reino, cosa que no se puede hacer hasta 1482. Por lo tanto, la guerra en ese momento se basa en tomar pequeñas plazas fronterizas, salvo algunos episodios más espontáneos, más anecdóticos, que no suponen un proceso general, como es Gibraltar 1462, Antequera 1410 con Fernando de Antequera,
hasta ese momento son pequeños recortes territoriales porque digamos que Castilla no podía hacerse cargo de una conquista total, ¿vale? Se va poco a poco, pero es por eso, yo creo, por las circunstancias internas de Castilla, por lo que no se pudo. Sí, Berito. Sí, bueno, yo te quiero preguntar qué opinas de este término que se está popularizando bastante, que, bueno, respecto a la reconquista, que le están pasando a llamar como restauración. Restauración. Sí. Pues si te soy sincero, no lo había oído nunca Sí, que bueno, se al llama... parecer está justificado a través de que es una restauración de un territorio que ya era español y no es una reconquista porque no es un territorio que fuera conquistado por nosotros anteriormente, sino que era nuestra... Bueno, sí, estoy recordando ahora. Cuando se firma, por ejemplo, cuando se crea una nueva diócesis o una nueva iglesia, nuevo obispado, arzobispado, se dice que se restaura esta iglesia. Vamos a ver, Martín Ríos Saloma, que es quien más ha estudiado el tema de lo que ha dicho la historiografía sobre la Reconquista, que dice que básicamente se inventó todo en el 19, lo cual es cierto porque el término Reconquista no se utilizó. Si se hubiera utilizado el término restauración en vez de reconquista, quizá hoy en día no tendríamos todos estos debates que tenemos hoy. No lo sé. Quizá con tal de intentar borrar nuestro pasado hubiesen dicho lo mismo de que no existió la restauración. Ya, aunque claro, historiográficamente como la restauración fue la de los Borbones y tal, pues para no confundir quizá, pero yo personalmente pienso que el mejor término es reconquista. Sí, yo también lo sigo usando, pero me llamó la atención cuando me dieron esta descripción de cuando no es exactamente que se haya conquistado con anterioridad, es como un territorio que ya pertenecía. Entonces, pero bueno, solo por eso me llamó la atención, le seguiré llamando reconquista toda la vida. Igual. Sí, o sea, yo en mis clases lo llamo reconquista a mis alumnos sí. y todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo. Ya, debates bizantinos al margen, Sí, pero... sí, suena mejor. Yo tengo una confusión también. Hombre, ya sé que no has tocado mucho el tema de la guerra naval, aunque yo creo que mi opinión también tiene un cierto peso militar en Sí, la situación. importantísimo, sin A duda. mí me interesaba mucho el papel de Aragón en este tema, porque tengo entendido que bajo el reinado de Pedro IV el Ceremonioso se envió una flota precisamente de apoyo a Alfonso XI el Justiciero para la batalla de Salado, bueno, las operaciones en el Estrecho precisamente. Quería saber si me aclaras un poquito cómo fue ese tema, si manejas... Se enviaron, no solamente fue Pedro IV el Ceremonioso, reinados anteriores, Jaime II y Jaime I el Conquistador también ayudaron bastante al tema del control del estrecho. Lo que pasó, hubo un almirante que era Joffre de Gilabert, que básicamente durante esas operaciones murió, y cuando murió la flota volvió a Aragón y se quedaron los castellanos solos, ¿vale? Eso es lo que pasó. Había mercenarios genoveses. Y también hubo, sí, los almirantes de Castilla, de hecho, fueron 2 genoveses, los más importantes. Sí. No, yo solamente decía, das clase y Pedro el Cruel y el Justiciero, ¿no das la oportunidad a tus alumnos que conozcan la versión tan impresionante que hace Pedro I el Cruel, que es el primer rey junto con los reyes católicos, que coge a la burguesía, dejando a un lado la nobleza, y empieza a establecer el primer embrión de industria que tenemos, tanto el Cruel. Sí, bueno, podría ser el Cruel o el Justiciero para otros también. No, pero como he visto que... Sí, no, vamos a ver. De forma... A ver, en mi defensa diré que todavía no he llegado a esa época, a la época de Pedro el Cruel. Como pequeña mamá, un niño ya muy mayor, aunque ya viejo ya le he inculcado, pero por favor, el Cruel o el Justiciero, porque nos estamos perdiendo un Pedro que es tremendamente fascinante. Sí, vamos a ver, o sea, con Pedro el Cruel se le hizo una damnatio memoriae total. Las crónicas después del canciller Pedro López de Ayala evidentemente son crónicas favorables a los Trastámara y no van a hablar bien de él. Eso es algo que sabemos, que las crónicas beben de quien les paga. Muy bien con los Trastámara, hasta que Bueno, sí, eran sus hermanos bastardos al fin y al cabo, pero eran familia, pero el caso es que luego ya todas las fuentes del reinado de Enrique II, Juan I, etcétera, las crónicas de Ayala no hablan bien de él. Vosotros tan jóvenes y tan impetuosos, los que tenéis la obligación de divulgar esa dualidad, y los que tenéis la obligación o el deber moral de intentar que todos los que vienen detrás
¿quién mejor que vosotros, no? Que la despertaferro lo llama Pedro I el Cruel también. No. No, pero él además es que lo ha dicho varias veces. Lo que está claro es que tienes que hacer un libro sobre Pedro. Hay bastantes ya, pero... Porque la revista Despertaferro que nombra Es se la- queda muy corta. Es la denominación, o sea, yo le llamo el Cruel porque es la denominación más asentada y porque precisamente su padre, Alfonso XI, ya era el justiciero, ¿no? Entonces, para no confundir, se le llama el Cruel y es lo más asentado. Pero bueno, que hay un libro que se llama Pedro el Justiciero Cruel, como para dar esa dualidad. Pero... Bueno, más preguntas por aquí. Yo también tengo una pregunta. También en el tema de, estamos hablando de las operaciones de estrecho, también tengo entendido que Portugal, que esto luego fue el comienzo para la historia portuguesa de su expansión colonial hacia África, lanzó una operación militar también por estas fechas, un poco más tarde a lo mejor, sobre Ceuta, y llegó a conquistarla. Y quería saber qué papel tuvo esa operación militar en cuanto a la región, porque los portugueses conquistaron esa plaza y de ahí ya se queda como la mantuvieron. Sí, sí. Sí. De hecho tuvo un papel en plan de... pudo frenar que luego posteriormente los benimerines enviasen más expediciones a la zona del estrecho para apoyar a la Granada, etcétera. Ceuta lo conquistaron los portugueses en 1415. En la época en la cual, esto ya como dato curioso y ahora contesto a tu pregunta, en la época en la cual se consiguió la unión de Ibérica, cuando Felipe II consiguió ser rey tanto de los reinos españoles y Portugal, y luego ya Ceuta era parte del Imperio Portugués. Cuando en 1640 Portugal se rebela contra Felipe IV, Ceuta siguió siendo fiel a Felipe IV y por eso hoy en día Ceuta es española, ¿vale? En cuanto a tu pregunta, el papel de Ceuta cuando la conquista los portugueses en 1415, lo que hace, si te fijas, los castellanos tienen Tarifa, los portugueses tienen Ceuta, asegurar todavía más el tráfico comercial, que por cierto lo controlaban los genoveses de a un lado y al otro del estrecho, sobre todo para enlazar Mediterráneo con Atlántico. Si Ceuta supuso un freno a los benimerines, no. Los benimerines en aquella época estaban en pleno proceso de disgregación. Fíjate si estaba, o sea, por establecer la comparación, si antes en 1275 eran ellos los que saltaban a la península, en 1415 ya son los portugueses los que saltan a África a conquistarles la plaza. O sea, es bastante ilustrativo de que ya por aquel entonces no estaban para muchos trotes los benimerines.